Saludos a todos. Estamos en el día 35. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 35, 2 de 2, segunda parte, primera sección, capítulo segundo, punto 1178 al punto 1201. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1178. La liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento. 4. ¿Dónde celebrar? Punto 1179. El culto, en espíritu y en verdad, de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos del hombre. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Punto 1180. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos con Cristo. Punto 1181. En la casa de adoración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. Punto 1182. El altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que manan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente. Punto 1183. El tabernáculo debe estar situado dentro de las iglesias en un lugar de los más dignos con el mayor honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. El Santo Crisma, mirón, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos. Punto 1184. La sede, cátedra del obispo o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. El ambón, la dignidad de la palabra de Dios, exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Punto 1185.
La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, agua bendita. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Punto 1186. Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios, ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso, también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Resumen. Punto 1187. La liturgia es la obra de Cristo, total, cabeza y cuerpo. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial, con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el reino. Punto 1188. En una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo, pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del orden sacerdotal para representar a Cristo como cabeza del cuerpo. Punto 1189. La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación, luz, agua, fuego, a la vida humana, lavar, ungir, partir el pan, y a la historia de la salvación, los ritos de la Pascua, insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo. Estos elementos cósmicos, estos ritos humanos, estos gestos del recuerdo de Dios se hacen portadores de la oración salvífica y santificadora de Cristo. Punto 1190. La liturgia de la palabra es una parte integrante de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios que es anunciada y por el compromiso de la fe que responde a ella. Punto 1191. El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para un uso adecuado de ellos son la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter sagrado de la celebración. Punto 1192. Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo, a través del icono de Cristo y de sus obras de salvación. Es a Él a quien adoramos, a través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ella son representados. Punto 1193. El domingo, día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la resurrección, es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y del descanso del trabajo. Él es fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. Punto 1194. La Iglesia en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Punto 1195.
haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la Santa Madre de Dios, luego de los apóstoles, los mártires y los otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo, glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados, su ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre. Punto 1196. Los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo nuestro sumo sacerdote por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser asociados a su oración incesante y universal, que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Punto 1197. Cristo es el verdadero templo de Dios, el lugar donde reside su gloria. Por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la Iglesia. Punto 1198. En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse. Nuestras iglesias, visibles lugares santos, imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celestial hacia la cual caminamos como peregrinos. Punto 1199. En estos templos, la Iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad. En ellos escucha la palabra de Dios y canta sus alabanzas, eleva su oración y ofrece el sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente en medio de la asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal. Artículo 2. Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia. Punto 1200. Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parucía, las iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Punto 1201. La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común a toda la iglesia. Hasta aquí el punto 1201. Continuaremos con el punto 1202 en el próximo video. Gracias.